Listo. Ok, Robert, bienvenido a mi canal nuevamente a la serie de Intuición, Atención e Intención. Como siempre te he mencionado, es un gran gusto estar aquí compartiendo con vos este camino de aprendizaje que tenemos todos, ¿verdad? Entonces, gracias por tu tiempo y por tu atención sobre todo, y también por tu conocimiento que seguramente va a ser de mucha utilidad para muchas personas hoy. Gracias a ti, siempre es un placer estar aquí hablando de temas tan profundos y con tanta complejidad. O sea, que vamos a intentar que sea una charla interesante para todo el mundo. Sí, así será. Bueno, como te mencioné, vamos a dividirlas en tres bloques según la temática y quiero empezar abriendo la charla con una eh, pregunta que me gustaría que la respondieras de forma general porque sé que ya hiciste un video con Cosmograma hablando al respecto, detallado mes a mes, pero me gustaría que nos pudieras dar alguna pincelada así muy superficial de cómo se espera el 2024 a nivel astrológico. Lo que nos interesa es ver que la entrada de Plutón en Acuario va a traer muchos temas que ya más o menos hemos visto tocados de manera superficial y que van a entrar ya con profundidad. Uno, el tema de la inteligencia artificial va a tomar mucha más fuerza. Toda esta batalla cultural que tenemos desde hace años va a recrudecerse mucho más contra los medios hegemónicos e institucionales que quieren darnos unas directrices culturales muy claras. Va a haber cada día una rebelión más fuerte al respecto dentro de ese terreno de juego de las ideas. También vamos a ver dentro de la disidencia con mucha división, mucha lucha de egos, precisamente por querer ser el que tiene la razón, el que tiene la verdad, y el que no diga o piense igual que yo, pues es disidencia controlada o es un desinformador o lo que sea. O sea, vamos a tener que lidiar con problemáticas en los grupos en general, cosa que es muy de Plutón en Acuario, y también vamos a ver como no solo en nuestros grupos, sino en los otros grupos sociales, también vamos a ver mucha división y mucho conflicto. Eso como términos generales de lo que vamos a ver los próximos años. 2024 también es un año de debilidad institucional en general por Saturno en Piscis, y tenemos algunos momentos interesantes como el mes de abril, especialmente proclive a nivel de florecimiento de ideas, descubrimientos y de choque de ideas en el mejor sentido de la palabra. Y en general es un año intelectualmente prolífico, donde el globalismo cae con mucha fuerza, donde no espero una crisis económica global ni por asomo, y donde en general vamos hacia una mejora en términos globales, que no locales, que eso siempre depende de muchos factores y variables que no podemos anticipar. Ok, gracias. Entonces, según lo que mencionas, podemos creer que vamos hacia años más armónicos, pues comparándolo con lo que acabamos de vivir hace muy poco tiempo, ¿verdad? Elevándonos, digamos, en ese aspecto. Eso seguro, eso por descontado, es decir, porque ya no hay aspectos suficientes como para desarrollar un desarrollo global tan complicado, tan tenso como el que tuvimos hace unos años. No hay ni aspectos astrológicos ni tampoco hay el caldo de cultivo energético para que eso se dé. Entre otras cosas, porque un porcentaje muy importante de la población está casi desconectada del alma, casi digo, no, no totalmente, pero sí en la práctica. Y luego el otro grupúsculo de seres humanos que están en proceso de despertar, pues poco a poco van haciendo cambios y mejoras, aunque sean lentas, pero ya solo con la defensa energética que ejercemos desde ese grupo es muy complicado que la minoría que ha manejado el mundo hasta ahora tenga suficiente fuerza, suficiente callo como para imponer una operación a esa escala, aparte de que también los aspectos hablan de división entre ellos, al igual que entre nosotros eso también va a suceder, y de mucha dificultad para ejercer el control. O sea, lo tiene muy complicado para poder hacer esos tejemanejes que han hecho hasta ahora, y sus agendas están abocadas al fracaso. Interesante. Robert, esta pregunta no la tenía preparada, pero me surgió con lo que nos comentás. ¿Has visto que ha habido un crecimiento, un desarrollo, una evolución a nivel de disidencia? Y, que por lo mismo que decís de que la defensa energética que nosotros podemos provocar ya es suficiente como para combatirles. ¿Crees que esto se ha visto acelerado, digamos, en los últimos años y sí vamos en ese camino? Es decir, cada vez vamos a hacer más y cada vez vamos a ser más conscientes todos. Sí, ha habido un desarrollo para mí muy notable en cuanto a la
producción de contenido de calidad en todas las disidencias, si bien hay muchos factores y muchas trincheras diferentes, pero solo por lo que concierne a la defensa y a la resistencia, el trabajo es más que notable. Otra cosa es la unión, que eso lo veo muy complicado, que se consigan unir tantos egos porque hay demasiada competición, pero por lo menos en cuanto a lo que es la defensa frente al enemigo, yo creo que ahí el trabajo se ha hecho excelentemente bien, no hay nada que reprochar y hay suficiente para sostenernos. Es decir, si monta una operación, ya estamos todos con las uñas y con los dientes ahí preparados para defendernos, y ahí las diferencias que podemos tener entre unos y otros se deshacen rápido cuando tenemos, en ese caso, al frente el globalismo y todas las plutocracias que tratan de controlar el mundo. Entonces, en ese sentido, sí que ha habido una evolución porque cada uno a su estilo y en su manera ha ido creciendo y ha ido mejorando. Entonces, en ese sentido, creo que hemos ido muy bien. Buenísimo. Y también quisiera preguntar al respecto, nosotros, quienes consideramos que estamos asumiendo ya un rol más protagónico en esta batalla, nosotros deberíamos de buscar acompañarnos de más gente, de la gente que nos rodea. Creo que algo que coincidimos en general es que nosotros siempre buscamos divulgar de manera no impositiva acerca de estos temas, acerca de nuestros aprendizajes y reflexiones. Sin embargo, ¿crees que es necesario o hace falta contagiar a más gente o hay que ser tolerables y empáticos y esperar a que cada uno se dé cuenta por sí mismo? Es decir, ¿puede haber alguna guía básica del despertar que nosotros podamos compartir o definitivamente este es un proceso personal y no podemos influir nosotros? Yo creo que sí que estamos influyendo, pero indirectamente. O sea, la influencia existe, pero es indirecta. Es decir, todos hemos despertado, me refiero en algunos asuntos, gracias al trabajo que han hecho otros. Es decir, uno se hace una serie de preguntas, llega a una serie de reflexiones y automáticamente busca algún respaldo externo. Entonces lees un libro y dices, coño, parece que este libro está reflejando planteamientos que yo no sabía poner en palabras, o sí sabía poner en palabras, pero he visto que alguien lo ha desarrollado, alguien lo ha puesto con un léxico mucho más florido y por lo tanto me gusta y refuerza la confianza que tengo en mi propia intuición. Entonces, la primera fase del despertar, el darse cuenta de que algo no anda bien y tratar de identificar que ese algo es un proceso individual. Pero luego los siguientes pasos, que es para ver, a ver, ¿estoy loco o qué está pasando? Pues ahí la calidad divulgativa de lo que hagamos los comunicadores es fundamental para que luego la persona que empieza a salir de ese mare magnum que es la masa social aborregada, empiece a tener algún punto de anclaje, que no se quede como un náufrago a la deriva, sino que encuentre algún lugar donde agarrarse y decir, ah, pues es verdad que hay información de calidad y no me estoy yendo hacia un grupo de locos, sino gente bastante sensata, bastante profesional, bastante responsable y sobre todo que es lo contrario a lo que me han contado. Porque lo que cuentan los medios y las instituciones es que nosotros tenemos un carácter sectario cuando es al revés. Precisamente digo, no, si a mí no hace falta que me creas, si me da igual si me crees, si no me crees, si me odias, me da exactamente lo mismo. Si pongo esta información es porque me apetece y porque considero que es valiosa. Si no me parece valiosa, me parece perfecto. Y es al revés. Ellos están en un sistema sectario, o sea, todo el sistema sectario, todos vimos parte del sistema sectario y lo hemos visto desde que nacemos, cómo nos meten las ideas mediante presión, mediante chantaje, mediante extorsión, mediante coacción, y nos hacen sentir como burros si discrepamos de cualquier punto que ellos consideran que está sobradamente demostrado. Entonces, los que actúan como un sistema sectario es el sistema, son ellos. Entonces, la idea es que nosotros nos profesionalicemos lo suficiente como para poder dar un contenido de mucha más calidad. Y en eso, por supuesto, hay mucho margen de mejora. Buenísimo, gracias. Ahora bien, ya que tocamos este tema del sistema, ahora ha habido algunos eventos políticos que considero importantes y me gustaría enfatizar en tres especialmente. Y el primero es acerca de Javier Milei. Javier Milei, yo he visto bastantes opiniones al respecto y me he dado cuenta que está bastante dividida la percepción que se tiene sobre él. Unos dicen que puede ser el Salvador de Argentina y otros dicen que puede ser disidencia controlada. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Y bueno, antes de responder a esta pregunta, me gustaría también hacer una más global que agrupa todas las
los puntos que vamos a tocar, y es que si toda la gente que forma parte del gobierno o que está aspirando a algún cargo público es consciente de que está trabajando para los malos, está toda la gente infectada o intoxicada con este tema, o puede ser que hay algunos que definitivamente por ignorancia o por, no sé, salud mental quizás, han logrado evadir formar parte de, de esta misma cúpula, digámoslo así, tal vez a más rangos menores, pero eh, ¿qué podrías responder al respecto? Y también haciendo énfasis en Javier Milei, que acaba de tomar posesión. Para mí, Javier Milei es incidencia controlada, clarísimamente, lo cual no excluye que pueda crear algunas mejoras por una cuestión coyuntural. O sea, por un cambio en la agenda, porque tocan ahora mismo otros temas, porque realmente le viene bien a Argentina una figura como él, y entonces va a ser un poco el poli bueno en el sentido de que seguramente creará mejoras económicas en Argentina, habrá algunas mejoras en algunos temas, en otros habrá empeoramientos, porque las privatizaciones y ventas de terrenos y demás y de empresas no suele ser bueno, pero sí que a corto plazo seguramente creará algunas mejoras, favorecerá algo en mercado. O sea, yo creo que algunas ventajas obvias y observables podrán darse, pero siempre Argentina estando controlada por otros grupos financieros que están más por encima. Entonces, en ese sentido, no es una figura libre, sino que es alguien completamente monitorizado y controlado por otras plutocracias. En ese sentido, puede haber, como preguntabas, políticos honestos. Yo creo que sí, aunque dudo mucho que haya una honestidad muy alta a medida que vamos escalando capas, porque si no, la propia estructura del partido no te deja llegar tan arriba si realmente eres una persona honesta. Aunque puede ser una persona que tiene sus claros oscuros, que en un momento dado quiere hacer una buena acción y entonces el sistema te frene, te asesine, te envenene, te haga cualquier cosa o te amenace para disuadirte. Entonces yo creo que como nadie es 100% controlable, a algunos se les escapa de vez en cuando, algunos tienen algún arrebato de conciencia, superstición o lo que sea, pero en general puede haber cierta honestidad en algunas capas de la política, pero al final la propia estructura de partidos, a quién financia a los grupos políticos, estos son completamente psicópatas. Entonces la marioneta que sale, la mayoría no entienden o no saben cómo funciona todo el sistema. Solo entiendo los que están más arriba sí que saben de qué va, y si acaso alguno que es un verso un poco más libre es alguien que se está revelando y alguien que va a tener muchos enemigos y problemas. Entonces existe esa posibilidad de que alguno sea honesto y se revele, pero desde luego es más la excepción que la norma. Sí, entiendo. La excepción sería Bukele en El Salvador. O caemos en lo mismo que definitivamente él responde a gente o rangos más altos y definitivamente tiene un tope. Porque algunos, por ejemplo, dicen que él está intentando ser reelecto el otro año y dicen que entonces es un dictador, que es autoritario, que es decir, a pesar de todo lo que ya sabemos, al menos yo de primera mano, porque estuve en El Salvador hace poco, me he dado cuenta que los cambios han sido radicales, es decir, en temas de seguridad, en temas de economía, ha habido un gran cambio. Entonces, ¿será que él es en realidad una esperanza o definitivamente en algún punto va a demostrarnos su verdadera cara? Hombre, que hay cambios notables desde su gobierno es obvio, es evidente y no se puede negar. Y que ha hecho cosas que están muy bien, como tú dices, en términos de seguridad y económicos, también son evidencias. Durante lo de 2020, pues no fue tan simpático y Cierto. ahí aplicó la misma política que todo el mundo, lo cual también es para sospechar que desde luego no está en contra de las directrices globalistas, o por lo menos no lo podemos considerar como una esperanza en el sentido de que se vaya a rebelar contra los amos del mundo. Si Ya. acaso, mientras le dejen aplicar políticas allí a su manera, significa que para los de arriba no les importa tanto que aplique esas políticas a nivel local siempre que no se extiendan. Entonces yo entiendo que es alguien controlado por el sistema. Puede ser que tenga cierta autonomía, puede ser que haya algo de real en su personalidad, o sea, no lo descarto porque al fin y al cabo, desde luego es mejor que otros, pero desde luego no se puede considerar una esperanza contra el globalismo porque en el tema de 2020 pues fue uno más, como cualquiera, incluso más radical en algunos puntos. Entonces, esperanza no es, pero tal vez sea una semilla que sirva como ejemplo para otros gobiernos, para otros políticos,
de que se pueden hacer cambios poco a poco y tal vez haya un momento en el que ya sea más difícil quitárselo de en medio. Y si la gente ha comprobado que eso es mucho mejor que otras cosas, pues pueda servir como ejemplo para otros políticos que digan, mira, pues tengo margen de maniobra hasta aquí, pues tal vez pueda hacer algo y habrá un momento que si son varios ya no sean tan fáciles de controlar. Interesante, sí, coincido en lo que decís. También, aprovechando el término que utilizaste, que de semilla, te cuento un poco el caso de Guatemala. Acaban de ser las elecciones hace poco y justamente hay un partido socialista, asistencialista que se llama UNE y otro partido socialista progresista que se llama Semilla. Y justamente estos dos partidos pasaron a segunda vuelta. En segunda vuelta ganó Semilla y al final viene siendo como una esperanza muy grande para la mayoría de guatemaltecos porque muchos incluso confían a ciegas en este partido. Pero lo interesante, yo no voté en ninguna de las dos ocasiones porque me considero que son la misma cosa disfrazada con otra máscara, ¿verdad? Sin embargo, me he dado cuenta que desde que ganó las elecciones el partido Semilla hasta la fecha, el gobierno actual ha hecho hasta lo imposible, lícito e ilícito, con tal de frenar la toma de posesión. Esto me pone a mí a pensar un poco en, bueno, si el gobierno actual se opone tanto a esto, quiere decir que sí les representa una amenaza, porque incluso han tratado de meter al binomio presidencial a la cárcel, ya anunciaron de que van a suspender, bueno, a anular las elecciones pasadas en donde fue electo democráticamente, supuestamente, y la idea es que no tome posesión en enero. Pero sin embargo es un partido socialista que ha hablado abiertamente de que promueve la Agenda 2030, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahí en este caso? Estamos hablando de que son de la misma élite, pero les convienen menos a los de turno, ¿o cómo podría verse en este aspecto? Claro, para empezar, no es excluyente el hecho de que entre ellos quieran realmente tener esa cuota de poder. O sea, es decir, que muchas veces Ok. los partidos se pelean de verdad, también porque es más realista. O sea, no es cierto desde mi punto de vista que todo esté completamente orquestado, entre otras cosas porque sería muy complicado de hacer. Entonces, es verdad que pueden ser que a los que mandan les da igual casi uno que otro y entonces permiten que las elecciones ellos hagan las trampas que quieran, pero un partido hace trampas contra el otro y viceversa, que tengan sus pugnas fiscales y entonces que gane el más sádico, el más psicópata o el que tenga más suerte o más apoyo o lo que sea. Entonces, yo creo que eso se permite que se dé precisamente también para que la gente esté entretenida, siempre y cuando no se violenten los temas fundamentales de la agenda. Eso es lo que creo que pasa. También soy de la opinión, ya sabes, desde hace muchos años, que el globalismo está perdiendo fuerza, que las directrices que llegan desde arriba son más confusas, más vagas y más etéreas, que es un poco el sálvese quien pueda, y que por eso ese nivel de control que podía haber estado en otras épocas de la historia, ahora ya no se está dando. Entonces creo que se permite cierta manga ancha para que gobiernen unos o gobiernen otros, porque no debería alterar demasiado lo que es el plan general, aunque insisto que se les puede ir un poco de las manos. Además de que también tenemos como referente en los últimos años, casi ha habido acusaciones de pucherazo, de fraude legal en casi todas las elecciones de los últimos años en todos los países. O sea, en España, en Estados Unidos, en Brasil, prácticamente haya ganado quien haya ganado, el rival lo está impugnando, lo cual ya da a suponer que hay casi un fraude sistemático en cualquier elecciones de cualquier país, porque ni siquiera los propios demócratas que participan en ella aceptan los resultados. Es decir, o bien forma parte del circo, o bien realmente, que es lo más probable, hay fraude y simplemente está por ver si son capaces de demostrarlo o no. Entonces yo creo que nos han dejado un poco a la deriva globalistamente hablando y ahora los gobiernos locales y las problemáticas locales surgen precisamente porque se está perdiendo la cohesión globalista de 2020. Interesante. Eso de alguna manera coincide con lo que hablábamos astrológicamente hablando, que a partir de ahora ya vamos hacia una mejora, ¿verdad? Aunque sea lenta, pero asegurada. Al menos eso entiendo.
Robert, cambiando un poco el tema de político, me gustaría que nos pudieras explicar, así a grandes rasgos, qué son los obeliscos y qué representan, porque hay en todos los países prácticamente. Para mí un obelisco es una figura que representa el arquetipo masculino, no hace falta que diga qué Ujú. rasgo del cuerpo humano es y en qué posición está, y es un vórtice de extracción de energía. Es decir, yo creo que representa la energía de los que mandan, de los que gobiernan, y es un catalizador de energía sexual, de energía agresiva, de energía de fuerza y de poder, y entonces actúa como vórtice igual que lo hacen las iglesias. Sí, justo en eso estaba pensando. Tal y como lo he visto en el astral, aunque esto está todavía por acabar de confirmar, pero los obeliscos, igual que las iglesias, igual que los diferentes centros, actúan como para sostener la Matrix. O sea, son como puntos energéticos y como si hubiera una malla encima. Y si tuviéramos una malla muy grande, imagínate, por ejemplo, en los circos, cuando ponen esas telas tan grandes donde se coloca todo, pues hace falta unos mástiles que actúan como apoyos. Ya. Pues yo veo un poco los obeliscos como esos pilares a partir de los cuales se crean mallas energéticas. Esa es la sensación que me da cuando lo veo desde el astral, que es lo que hace un obelisco. Es como algo como un sujeto, algo que sujeta la energía de diferentes capas que están superpuestas encima. O sea, que es una herramienta tecnológica energética para dominar a la humanidad en definitiva. Buenísimo, sí, interesante. Em, Muy bien, ahora también tengo la siguiente pregunta, ¿qué son los satélites? Y aquí quiero agregar una pregunta que hizo una amiga también, es que basándonos en la teoría que nos dice el oficialismo, que por qué un satélite puede dar la vuelta al mundo en 10 minutos y sí, las distancias son tan grandes y a una altura inferior tardaría muchísimo más tiempo. ¿Podrías mencionarnos cuál es tu opinión acerca de los satélites y pues también para dar respuesta a mi amiga? Para empezar, los satélites no hay ningún motivo para pensar que están fuera de la Tierra, que eso es lo que nos dice el oficialismo. Sin embargo, jamás han puesto una imagen real de un satélite fuera de la Tierra orbitando. Se supone que tienen estaciones espaciales por ahí fuera y que hay no sé cuántos satélites en órbita. Bueno, es que nos pongan un vídeo, ¿no? Cuando sale en la ISS de satélites dando vueltas. Ujú. Eso no lo vemos. No hay ninguno. Y supuestamente hay no solo basura espacial de satélites que ya se rompieron, lo que sea, y quedaron por ahí tirados, aparte de satélites moviéndose. Entonces, lo más normal es que estén en las capas altas de la atmósfera. Por supuesto que pueden dar la vuelta a un círculo plano, es decir, que sería la vuelta al mundo, puedes dar la vuelta desde muchos lugares. Normalmente no creo que den una vuelta al mundo de polo sur a polo sur, o sea, no creo que rodeen la Antártida, porque entonces, en ese sentido, nadie podría ver dónde está, porque nadie está observando desde ese lugar, con lo cual la vuelta al círculo de la Tierra sería mucho más corta. Y después también, si estás en las capas superiores de la atmósfera, seguramente por ahí, por niveles de rozamiento del aire, hay mucho menos y es bastante más fácil moverse por esas capas. Creo que ya, no sé, ahora no recuerdo el término técnico, pero qué capa de la estratosfera hay lugares o zonas en las cuales hay mucho menos resistencia, también puedes aprovechar algún tipo de viento favorable y en definitiva te puedes desplazar a una gran velocidad mucho más que en las capas inferiores. Entonces, físicamente entiendo que es relativamente fácil de explicar, uno, que un satélite pueda dar la vuelta a un territorio de manera circular, que esté en una capa de la atmósfera en la que pueda moverse a mucha más velocidad de lo normal, y en definitiva no necesariamente tienen que estar fuera de la Tierra porque no hay ni una sola prueba contundente que nos muestre eso. Sí, me parece interesante. Y también yo he visto en algunos videos en donde se habla de que los satélites en realidad no es, bueno, definitivamente nada de lo que nos muestra la NASA es como es en realidad, ¿verdad? Pero que son globos, como globos aerostáticos, digámoslo así, que se pasan navegando por los cielos. No es en sí el aparato tan vistoso o tan sofisticado como solemos ver en imágenes. O también que incluso mucho de lo que se conoce como señales satelitales son por antenas también, ¿verdad? Entonces, supongo que un poco de todo eso podrá ser también. Hombre, ya el mero hecho de que suban con globos aerostáticos
uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo hacer globo aerostático para superar las capas más altas de la atmósfera, el cinturón de Van Allen, todas esas capas superiores que tienen una radiación brutal? O sea, un puñetero globo es capaz de traspasar toda la atmósfera de la Tierra. Hombre, parece poco probable. O sea, ya la manera de sacar un satélite tiene que ser con un cohete o con algún propulsor, algo que pudiera llevar a atravesar esas capas. Entonces, no parece como muy lógico todo eso. Sí, y hablando de eso que mencionaste ahorita, ¿has visto algún video de dos temas? Uno, acerca de, creo que fue algún cohete de SpaceX, de Elon Musk, en el que se veía como, o sea, en el video aparecía una imagen como que estuviera traspasando una barrera acuática, digámoslo así. Se ve como que en un punto desaparece el cohete y pareciera como que uno arroja algo al agua y se va abriendo así como las ondas, ¿verdad? Quería preguntarte si viste ese video y también acerca de un video que precisamente Enrique de Exponiendo la Verdad ha hecho un par de videos acerca de una configuración en el iPhone que se puede utilizar para poder ver la malla de la Matrix, digámoslo así, en el cielo. ¿Has visto acerca de estos videos y qué nos podrías hablar al respecto? El primero creo que precisamente, creo que Enrique también lo puso. Creo Sí, que llegué sí, a verlo. Sí, seguramente. me suena haberlo visto, haber visto un pedazo, pero no lo llegué a ver entero porque estaba con mil cosas, vi un poco de qué iba la idea. Y yo supongo que lo que estamos viendo, insisto, son diferentes capas de la atmósfera, cada una con su nivel de densidad y de espesura. Y claro, yo ignoro realmente qué es eso, por qué pasa eso, pero de hecho es lo más lógico que suceda así, o sea, que hay diferentes capas de densidad a medida que vamos llegando a los planos más altos y que como nosotros no podemos acceder a esos lugares, pues no podemos hacer una experimentación en primera persona, pero sería desde luego muy interesante y no me sorprende que pasen cosas extrañas, cosas que no salen o aparecen en los libros de texto. Respecto a lo de la malla, esta configuración del iPhone, también vi un vídeo hace ya mucho tiempo que iba en esa línea, ¿no? Que hacías una foto al cielo, ¿verdad? Y luego le quitabas la luz, le ponías, bueno, cambiabas un poco la configuración y se veía eso como una matriz, como una especie de capa, como si fuera de un simulador. Eso es lo que decía que en el astral veía relacionado con los obeliscos. Veía como si fuera una cuadrícula de ajedrez y que estaba sostenida o soportada por diferentes monumentos, diferentes vórtices de energía, como pueden ser catedrales, iglesias, obeliscos, y parece que la malla se genera a partir de esos vórtices de repetición, que por lo menos en el astral se ven así, se ve eso, pues como una cuadrícula de energía que tenemos aquí superpuesta. Y por eso supongo que el nombre de Matrix, que significa malla, y una malla es eso, sería como líneas que van en una dirección, líneas que van en la otra, y crean esa cuadrícula típica de la masonería, ¿no? Ese suelo ajedrezado, pues aplicado o proyectado hacia el cielo sería esa cuadrícula que es esa matrix, que es esa malla. Entonces, como es arriba, es abajo, pues en ese caso, como es abajo, es arriba. Muy bien, gracias. Y Robert, tengo un par de preguntas más ya para cerrar este bloque que me pareció muy interesante. La primera es una pregunta que yo hago personalmente y es cómo ves los tatuajes y qué significado a nivel de salud energética conllevan. No es un tema sobre el que haya reflexionado demasiado. Entiendo que no es lo más adecuado para la piel, en el sentido de que es una forma de agresión. Es como si te haces una operación de estética, pues en ese sentido estás modificando ciertamente la morfología de tu cuerpo, pero también cuando uno se pone una prótesis, por ejemplo, por temas de salud en una parte del cuerpo, pues también estás introduciendo un elemento exógeno dentro de tu cuerpo. No creo que sea lo ideal a nivel de salud, pero tampoco sería, desde mi punto de vista, para estigmatizarlo. Digamos, cosas bastante peores hay y la gente sobrevive con ellas. Y no sería tampoco para ponerle el grito en el cielo. Es decir, si podemos ser, o yo por lo menos soy relativamente flexible, pues con la alimentación, con algunos temas, mucha gente se vuelve muy estricta, no creo que sea particularmente lesivo. Desde luego, yo no tengo ninguno y no creo que me haga ninguno. No creo que sea una buena idea en general, pero tampoco creo que sea para asustarse si tienes uno o tienes dos. Digo, pues, no creo que te vaya a cambiar demasiado la vida en ello y tampoco a largo plazo he visto que nadie que tenga tatuajes tenga una calidad de vida o de salud significativamente distinta a una persona sin tatuajes. O sea, es decir, la diferencia tiene que ser mínima e inapreciable.